Ahora vamos entonces a resolver otra cuestión incidental que corresponde a una renuncia irrevocable que ha presentado al, al cargo de traductora oficial en esta diligencia la señora Marta Lucía Morales Cañón. Debe señalarse entonces que aquella ha aportado un documento adjunto a un mensaje de datos y en el que principalmente se puede extractar lo siguiente. Señor juez, de manera respetuosa, debo solicitarle que de manera prudente sea usted quien valore la situación presentada dentro del caso en concreto, ya que si bien es cierto, pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura y además fui asignada por dicha autoridad para el presente asunto, no es menos cierto que si en algún momento mi labor tiene incidencia en las decisiones que en derecho corresponda deba tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo, a fin de que se garantice el artículo 29 de la Constitución Política, como es el debido proceso del señor John Nelson Powell. Por lo anterior, señor juez, de manera, más adelante dice, por lo anterior, señor juez, de manera respetuosa, solicito a usted y a sus superiores, Consejo Superior de la Judicatura, aceptar mi renuncia de manera irrevocable para que sea nombrado otro intérprete que maneje el lenguaje jurídico a la perfección y se encuentre inscrito en la lista oficial que para el caso tiene la rama judicial. De acuerdo entonces con lo señalado por la traductora, debe indicarle el despacho lo siguiente, y es que en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, no hay una sola norma a partir de la cual pueda considerarse la procedencia de esa manifestación de renuncia. Si se acude al artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, que habla allí de la integración, al acudir entonces a las normas del Código General del Proceso, puntualmente ese libro primero de los sujetos del proceso, sección primera, órganos judiciales y sus auxiliares, en el título quinto de auxiliares de la justicia, que sería una norma que podría aplicarse por analogía. Allí tampoco aparece la posibilidad de una renuncia por parte de esos auxiliares de la justicia, sino que hay unos eventos puntuales en los que aquel podrá ser relevado. No aparece allí la renuncia. Bien. Ahora, ¿cuál es la particularidad en relación con su designación? Y es que propiamente no es una que corresponda a una lista de auxiliares de la justicia, sino que obedece a una que hace la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Quiere decir lo anterior que la designación como traductora la hizo la Dirección Ejecutiva Seccional, no este despacho judicial. Situación distinta es que se le reconoce esa condición de traductora oficial para que intervenga en este asunto, pero por una designación, por un servicio que presta la Dirección Ejecutiva Seccional a los funcionarios judiciales o a los distintos juzgados. En esa medida, a consideración del despacho, el competente para pronunciarse acerca de su designación en este caso no es este juez, sino la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, que es la que le ha designado a usted este asunto. A manera de ejemplo, si el señor fiscal presenta renuncia a adelantar esta audiencia en tal condición, lo que yo le puedo señalar es que yo no soy el competente para pronunciarme de ese tipo de manifestaciones, que deberá hacer la solicitud ante la entidad que lo ha designado en este caso, es decir, la propia Fiscalía General de la Nación. Ese mismo ejemplo se puede predicar respecto de la delegada del Ministerio Público. Ella no puede manifestarle al despacho que renuncia a ese rol de delegada del Ministerio Público, sino que si por alguna razón considera que no puede
no debe o no quiere continuar en este asunto, pues tendría que manifestárselo a quien la ha designado. En ese entendido, lo que quiere señalar el despacho es que está supeditado a la designación de traductor que haga la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá. Y hasta tanto dicha entidad no la releve o señale al juzgado que la traductora ha sido relevada y que ha sido designado para este caso otra persona, este juzgado, conforme a esa determinación, podrá considerar su relevo para este caso y permitirle la participación a el nuevo traductor. Bien, en ese entendido entonces deberá continuar adelantando esa labor en consideración a que deviene abiertamente improcedente esa solicitud por lo ya expuesto. Lo anterior también en aras de garantizar ese derecho a la defensa que tiene el señor John Nelson en punto a ser asistido por un traductor debidamente oficial o uno designado por él que no se ha presentado en este caso. Bien, el señor defensor de confianza ya puede abandonar la audiencia o la conexión. Era para eso, su señoría. Muchas gracias, su señoría, que estén muy bien a todos. Hasta luego. Bien, gracias. El señor apoderado de la víctima ha levantado su mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, me preocupa con ocasión, estoy de acuerdo con su posición, su señoría, estoy de acuerdo con que la solicitud no se debe elevar frente a su despacho, sino frente a quien tiene las condiciones de hacerlo. Lo que me preocupa es las manifestaciones que hace la propia traductora al advertir que su posición no esté a la altura de las circunstancias, porque esto sí, su señoría, interesa de manera definitiva y estructural a esta audiencia. Por lo tanto, su señoría, yo sí quisiera, como representante de víctimas, que se le interrogue al acusado, al imputado, perdón, si él está interesado en que la traductora siga estando presente y, en el mismo sentido, su señoría, si está comprendiendo lo que se está evaluando al interior de esta audiencia. Y que, por último, su señoría, que lo que estamos debatiendo aquí también sea traducido de manera simultánea. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, su señoría. Gracias, qué pena. Señora Procuradora, puede intervenir. Gracias, su señoría, muy amable. Su señoría, bueno, en igual sentido, preocupa mucho al Ministerio Público la manifestación que ha hecho la señora intérprete dentro de esa manifestación o dentro del escrito que eleva a su despacho. Su señoría, aquí hay que garantizar el derecho a la defensa y esto podría afectar de manera negativa el ejercicio de la defensa material. Es la misma profesional quien está manifestando que no cuenta con las calidades para ejercer este trámite en cuanto al léxico jurídico que se puede desarrollar en esta audiencia. Como garante de los derechos fundamentales y más aún con las manifestaciones de inconformidad que ha expresado el señor procesado, yo sí le solicitaría, o el Ministerio Público le solicita respetuosamente, permita que la señora intérprete eleve la petición ante la autoridad respectiva para que puedan decidir sobre su cambio o no. Preguntarle al señor procesado si está conforme con esa traducción o con esa interpretación, pues realmente él se va a referir a lo que la señora traductora le está diciendo, pero realmente, como él bien lo ha dicho, no conoce en nuestro idioma qué es lo que le estamos interpretando o qué es lo que se le está diciendo para que él pueda definir si esa traducción está bien hecha o no.
Entiendo que ya habíamos aplazado esta audiencia, ya habíamos fijado una nueva fecha, pero su señoría, aquí por formas no podemos atentar contra ese derecho a la defensa. Y realmente con la manifestación que hace la señora traductora, considero que impacta negativamente ese derecho a la defensa material. Es por ello, su señoría, que desde el Ministerio Público le pedimos que atienda esa solicitud que hace la señora traductora, no en el sentido que usted la decida, sino que permita que sea la entidad correspondiente que decida frente a esta situación, todo en protección y garantía de los derechos fundamentales del señor John Paulos. Muchas gracias, su señoría. Bien, de acuerdo entonces con lo que han señalado tanto el apoderado de víctimas como la delegada del Ministerio Público, el despacho indica lo siguiente. En primer lugar, ella en el documento referenciado como renuncia, señala que sí tiene las capacidades o la aptitud para ejercer tal labor. Lo que le preocupa a ella es que por la exposición mediática de este caso, se ha visto afectada en relación con la situación que se ha presentado de burlas, de comentarios tendientes a señalar su incapacidad, mediocridad, y esa situación viene acompañada de otro tipo de comentarios en punto al impacto que puede generar en el proceso, las eventuales nulidades que se puedan solicitar y declarar en este asunto por una indebida interpretación. Y lo que he señalado es que prefiere dejar de lado el cargo de traductora en este asunto para de esa manera no afectar el proceso por un trabajo suyo. Pero ella es muy clara en señalar, para mí es bastante complejo aceptar la situación a la que me he visto expuesta a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que claramente inciden no solo en la transparencia del proceso, sino también en mi goodwill como profesional, ya que he ejercido por más de 30 años mi labor como traductora oficial, sin que nunca hubiese tenido queja alguna o tacha sobre mi idoneidad. Es decir, ella reconoce que tiene las capacidades para hacer la actividad que está desempeñando. Sin embargo, tiene esa preocupación, como también lo tienen todas las partes intervinientes, en relación con las resultas de proceso. El temor de ella es que sea la directa responsable de algún tipo de decisión que pueda afectar el proceso y generar un disgusto a la sociedad. Y de ese modo, lo que ya ha señalado también el señor defensor de confianza, los riesgos que genera un proceso en el que existe una exposición mediática, en el que hay un escrutinio permanente por parte de la sociedad, en el que se resaltan los errores, se callan los aciertos, y que lo que le puedo aconsejar a la señora traductora es que si es una persona que tiene 30 años de experiencia en este ejercicio, pues demuestre ese carácter y ese talante que le ha permitido durante 3 décadas adelantar esa gestión y no dejarse afectar por los comentarios de redes sociales o de los medios de comunicación, en el entendido de que pues es comprensible la presión sobre este tipo de asuntos, por lo ya indicado, la exposición mediática,
las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de unas audiencias y que hay que pues, sortearlas o abordarlas de la mejor manera posible, pero no puede perder la confianza en sí misma y, por el contrario, sin que se trate pues, de ego, de vanidad, sí demostrar que, sí, que tiene esas capacidades a las que hace mención en ese documento, en el que no puede permitir que 3 décadas de trabajo se vayan al traste por un proceso como el que estamos adelantando, ni mucho menos permitir que situaciones externas mermen esa confianza en sí misma. Eso es lo que le puedo yo aconsejar a la señora traductora en punto a esa competencia que usted tiene. El mismo documento lo señala, se acredita que usted lleva 3 décadas en esa actividad, usted considera que tiene esas condiciones y la invitación es a que haga el trabajo de la mejor manera posible, que solicite los recesos que considere pertinentes para descansar. Entiendo que una interpretación continua genera pues, un desgaste considerable, que de esa manera pueda tener un déficit de atención o de concentración por el mismo cansancio, de modo que como interviniente especial pues está facultada para solicitar al despacho los recesos que usted considere pertinente en consideración a esa importante labor que está desarrollando. Bien, en segundo punto, que habla allí acerca de la remisión de la manifestación de renuncia que hace la señora intérprete al juzgado hacia la entidad competente. Esa solicitud la abordó, la presentó la señora traductora tanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial como al juzgado. El documento iba dirigido a las 2 autoridades, pero el mensaje de datos solamente se remitió a la Dirección Ejecutiva Seccional, quien a su vez reenviaron tal manifestación al juzgado. Y el día de ayer, en reiteradas oportunidades, sostuvieron comunicación con el despacho para que se les definiera el asunto. ¿Qué se determinó? Que por tratarse de un asunto de notable interés público, no era aconsejable emitir decisiones de maneras escritas o a espaldas del proceso, y se le señaló que el despacho lo haría en audiencia. Ellos tienen conocimiento de esa manifestación y están a la expectativa o a la espera del pronunciamiento que pueda hacer este despacho judicial, de modo que no es menester acceder a esa remisión. En segundo lugar, frente a que el señor John Nelson manifieste si está conforme o no con el desempeño de la traductora, ustedes han podido percibir a lo largo de todas las audiencias que en el paso a paso de cada una de ellas se ha preguntado acerca de si ha comprendido. El señor defensor de confianza, que en su momento nos acompañó, ha dejado constancia de la satisfacción del trabajo que ha hecho la intérprete en punto a que ha garantizado esa comunicación privada de la defensa material y la defensa técnica. Sin embargo, en aras de pues, ahondar en el garantismo, el despacho le indica a la señora traductora que le pregunta al señor John Nelson si está conforme con su actividad como intérprete en este asunto. Yes. Mr. Paul, how do you feel about my interpretation regarding this case? I would say that Speak louder. sometimes she needs to confirm the words, so I worry a little bit that maybe some words are being lost. Algunas veces ella pregunta el significado de la palabra o un sinónimo y a él le preocupa que en ese transcurso se pierda el hilo de algo. Bien, pero
de acuerdo con la interpretación continua que hemos hecho, en el entendido de que no se avanza en la intervención de la parte interviniente hasta tanto no se haga la interpretación completa de la frase que se ha expresado en español, para que le pregunte si él ha tenido algún tipo de inconvenientes en relación con la interpretación que usted ha hecho, o si él desea un cambio de intérprete. Mr. Jones, would you like the government to change me and the judge to change me as an interpreter? Su señoría, no entiendo por qué están conversando el abogado y el señor Poulos. Bien. Señora traductora, para que por favor nos responda lo que le indiqué que le preguntara al señor John Nelson. Sí, señor, no me ha dicho todavía. Me escribió, es que él quiere, perdón, me escribió. This is Okay. mine. Sí, Mr. Paul. Yes, I would like to change interpreters. Sí, sí le gustaría cambiar al intérprete. Bien, entonces, de la manifestación que ha hecho el aquí procesado, de que ese deseo cambiar la intérprete, le voy a dar traslado a las demás partes intervinientes, a ver si tienen alguna observación o manifestación, o si comparten el señalamiento o acompañan la postulación que ha hecho el señor John Nelson de un cambio de traductor que ha hecho hasta este momento. Señor fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía quiere resaltar lo siguiente. Durante todo el tiempo, desde el momento de la captura del señor Nelson Poulos. Perdón, señor fiscal, para no alargar esta situación. O sea, no vamos a dar un espacio para que se defiendan eventuales manifestaciones de una indebida interpretación o que la gestión que ha hecho la señora traductora ha tenido algún impacto en el proceso de manera negativa. Únicamente frente a la solicitud que hace el señor John Nelson de que en ejercicio de su derecho a la defensa quisiera un cambio de traductor. Señoría, la Fiscalía considera que la otra Marta es una persona acreditada, certificada, que ha hecho bien su trabajo con algunas dificultades mínimas, no del núcleo de la transmisión de la información, pero si ese es el deseo del señor John Nelson Poulos, pues gracias a ese garantismo que se ha tenido en todas estas audiencias y que usted ha sido muy cuidadoso con eso, ¿sí? No tendríamos ninguna objeción si es procedente hacer ese cambio, ya que ambas partes están pidiéndolo. Bien, el señor apoderado de la víctima. Gracias, su señoría. Si bien es cierto desde el punto de vista de construcción del principio de trascendencia, la intervención irregular por parte de la traductora no ha sido estructural en el decurrir procesal, pues dada la manifestación hecha por el propio acusado, su señoría, sí entiende este representante de víctimas perentorio un cambio de traductora en el entendido de que las garantías de la representación de víctimas devienen necesariamente de las garantías del procesado. Entonces, en ese sentido, también acompaño la solicitud de cambio de la traductora a la mayor brevedad posible, su señoría. Bien, gracias. La señora procuradora. Su señoría, el Ministerio Público está de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor, o más bien, no se opone
a la solicitud que ha hecho el señor procesado, por cuanto es él mismo quien solicita ese cambio en garantía de la protección de sus derechos y garantías fundamentales. Me parece oportuna esa solicitud. Muchas gracias, su señoría. Bien, en consideración a lo señalado por el aquí diputado John Nelson y el aval que han hecho las partes intervinientes en punto a que es procedente esa petición en punto a garantizarle ese derecho a la defensa, el despacho accederá, para ello dejará la acotación de que en efecto, como lo indicó el señor apoderado de víctima, desde el punto de vista de las nulidades, con lo que tiene que ver con ese principio de trascendencia, pues ninguna afectación relevante se puede advertir, y que por el contrario la actividad se ha adelantado en los términos que la jurisprudencia indica. Se acompañaría también pues, ese principio de convalidación, no procesado, incluso de protección. Ahora bien, para adelantar la gestión correspondiente, el despacho hace o indica lo siguiente: lo que se advirtió el día de ayer por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional era la imposibilidad de proporcionar de manera inmediata la designación de una traductora oficial, por cuanto el personal era escaso. Creo que señalaron que tenía 3 personas, de las cuales las otras 2 se encontraban fuera del país, y que para ello debían entonces proporcionar una de otra dirección ejecutiva seccional, y ello implicaría entonces que no se pudiera dar ese término de la distancia para el desplazamiento de la nueva traductora designada. En ese entendido, atendiendo pues ya lo avanzado a la hora que son las 11 de la mañana, no podría tener seguridad de que si reanudamos a partir de las 2 de la tarde podamos contar con la designación de una nueva traductora, o sí podemos contar con la designación de la nueva traductora, pero no con su participación inmediata en el proceso. Vamos entonces a reprogramar para el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, y a la traductora que se designe, pues el despacho procederá de manera inmediata a comunicar su reconocimiento en tal cargo con ocasión a este asunto, de manera que pueda tener esa comunicación privada de manera antecedente al inicio de las audiencias con el señor John Nelson Pauls. Acerca del relevo de la señora traductora que nos acompaña, la determinación del despacho se hará el día de mañana conforme a la determinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Bien, bajo esos breves argumentos, entonces vamos a suspender la audiencia para reanudar el día de mañana. Nos acompaña el señor defensor público. Señor juez, me permite. No sé quién es el señor defensor público. Sí, señor. Señor juez, muchas gracias. Si me permite saber que pues, la defensa pública también es parte dentro de estas diligencias, a la cual también le converge y le merece la respuesta sobre las decisiones que se tomen en el despacho. Esto en razón a que pues, no hubo oportunidad de participación de la defensa para la decisión de la traductora. Aclaro, la defensa en ningún momento se opone a dicha decisión, pero como parte en el proceso, también la opinión de la defensa tiene validez. Gracias. Bien, gracias. El despacho no desconoce lo que ha señalado el señor defensor en punto de que voluntariamente se ha omitido su manifestación,
pero en este evento pues prevalece el derecho que tiene el aquí procesado en consideración a que él es el destinatario principal de ese intérprete. De todas maneras, si considera oportuno hacer algún tipo de pronunciamiento, lo puede hacer. Claro que sí, señor juez. El primer pronunciamiento es en apoyo y respeto para la señora traductora, puesto que se encuentra en una labor bastante difícil hacer una traducción no simultánea, en el cual tiene que memorizar y guardar una cantidad de términos, asimismo expresiones jurídicas del argot, del argot que manejamos en el ámbito legal, no son nada fáciles de traducir. Palabras como dilatoria, torpear, expresiones como lo anterior no obsta, al momento de hacer un doblaje realmente dificulta el entendimiento y la traducción, por lo cual haría un llamado muy respetuoso a la judicatura. Si bien es cierto, estamos habituados a utilizar el argot jurídico, tratemos de utilizar el castellano más entendible para así facilitar dicha traducción. Y por último, referente a la manifestación del señor apoderado de víctimas, el abogado Miguel del Río, sobre la comunicación que tenía el señor John conmigo, pues me permito responder, es el derecho constitucional de defensa que él tiene para consultarme cualquier asunto. Gracias, señor. Bien, entonces, de acuerdo con lo señalado, vamos a, o lo ya ampliamente indicado, vamos a suspender esta audiencia a partir del día de mañana. El despacho le solicita al señor fiscal que en el evento de que la señora traductora requiera tener una comunicación privada con el señor John Nelson, se le facilite ese encuentro con el aquí procesado en aras precisamente pues de garantizarle ese derecho a la defensa que aquel le asiste. Bien, señor fiscal. Sí, señor juez, así será. Bien, entonces la señora traductora. Sí, señora apoderada de víctima. Su señoría, una breve constancia, si me lo permite su despacho, su señoría, es que advierte el abogado de la defensa que como no se han hecho de manera simultánea las traducciones, le recuerdo al abogado de la defensa que las traducciones se han hecho de manera simultánea, su señoría, para que no quede en el aire la sensación de una ulterior solicitud de nulidad en ese sentido. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, no vamos a entrar en este tipo de juego de la manifestación del uno y una parte de la otra. En el registro del proceso claramente se puede observar si lo que se señala es ajustado o no a lo que se ha presentado en la audiencia. Entonces, para que evitemos ese tipo de enfrentamientos que no permiten que la audiencia fluya. Señora traductora, para que le explique al señor John Nelson lo siguiente. Primero, que se ha accedido a su solicitud de un cambio de traductor, que se hará la gestión, la labor de solicitar la designación de un nuevo traductor oficial. Que esa decisión no impide que el señor John Nelson pueda estar acompañado por un traductor de su confianza. Y que la audiencia se reanudará el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Mr. Paulus, the Honorable Judge has said that this office accepts the change of an interpreter. They will do the procedure to appoint a new interpreter, legal interpreter. This doesn't avoid that you can be accompanied by an interpreter of your trust. Did you understand? Yes, I understand. Could you explain me what I just said? You explained that I will have a new interpreter coming in and for tomorrow. Le
al señor John Paulus si entendió lo que le dije, que por favor me repitiera. Acaba de decir que aceptaron la designación de un nuevo intérprete. Yes, Mr. Paulus, what else? And that my right to an interpreter hasn't changed. Y que su derecho a un intérprete no ha cambiado. And will not avoid for you to be with an interpreter of your trust. I have to say that or no? Yes. You won't avoid, did you say? Yeah, to reject. You will have. That I will have an interpreter of my You trust. can have. That I will continue to have an interpreter of my trust for these hearings. Is that right? Que podrá tener un intérprete de su confianza. Sí, él lo puede hacer. Por eso le señalé que hiciera la precisión. Bien, entonces de esa manera vamos a dar por terminado, no sin antes pues recordarle a la señora intérprete pues que deberá mantener en reserva aquellos documentos o informaciones que haya conocido con ocasión en este asunto y que no deban ser de conocimiento público o general, en el entendido de que debe mantener esa reserva. ¿Sí? La finalización de esta audiencia, de esta constancia, hoy martes 31 de enero de 2023, siendo las 10:58 de la mañana. El despacho les indica que ya se pueden desconectar y que tengan un resto de feliz día. Gracias. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.